Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 5 de agosto del 2026. El texto de hoy es Juan 19, verso 31 al 34, versión Reina Valera 1960. La palabra de Dios dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Aquí esto es muy importante. En este devocional vamos a ver que Cristo es el Cordero Pascual perfecto, con la referencia que no será quebrado hueso suyo. Como introducción vemos aquí algo muy importante. Nos encontramos ahora ante uno de los pasajes más ricos en contenido doctrinal de toda la narración de la crucifixión. A simple vista pareciera que Juan describe únicamente el procedimiento que siguieron los soldados romanos para retirar los cuerpos antes del inicio del día de reposo. Sin embargo, el Espíritu Santo dirige nuestra atención mucho más allá de los acontecimientos históricos. Cada detalle confirma una verdad extraordinaria. Jesucristo es el verdadero Cordero Pascual anunciado desde el Antiguo Testamento. Nada ocurrió por casualidad, lo sabemos, ni la hora de su muerte, ni la decisión de los soldados, ni la lanza, ni la ausencia de fracturas. Todo ocurrió conforme al propósito eterno de Dios. Lo que para los soldados fue simplemente un procedimiento militar, para Dios era el cumplimiento exacto de su palabra. Esto demuestra nuevamente que el Calvario no fue una improvisación, como hemos estado puntualizando en cada devocional. Fue la consumación del plan redentor preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Hemos de ver a Dios trabajando. Entonces los judíos, es el primer punto que vamos a resaltar. Juan comienza diciendo un señalamiento directo. Entonces los judíos, como sucede en varias ocasiones en este evangelio, esta expresión los judíos no se refiere, claro, a todo el pueblo de Israel. Particularmente en la narrativa, se refiere principalmente a las autoridades religiosas que dirigían la oposición contra Cristo. Es importante hacer esta distinción para respetar el contexto de todo el evangelio. Aquellos dirigentes habían logrado que Pilato autorizara la crucifixión. Ahora manifiestan otra preocupación. No desean que los cuerpos permanezcan sobre las cruces. Resulta sorprendente observar el contraste. No tuvieron inconveniente en entregar al Mesías para ser crucificado, pero sí muestran preocupación por el cumplimiento externo de ciertas normas ceremoniales. Aquí está la definición exacta de lo que es la religiosidad sin Dios. Jesús ya había denunciado esta actitud. Le dijo a los fariseos en el Mateo 23:23: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Su celo religioso era externo. Su corazón permanecía endurecido frente a Cristo, el Dios hecho carne. La Biblia decía ya de antaño: «Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí». Por cuanto era la preparación de la Pascua, es la segunda expresión que quiero resaltar. Aquí Juan está explicando algo muy importante, que era la preparación de la Pascua. La palabra preparación designaba el día anterior al reposo sabático, cuando se preparaba todo lo necesario para no realizar trabajos durante el sábado. Juan añade un dato importante, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Probablemente coincidían el sábado semanal y la celebración pascual, lo que hacía especialmente solemne aquella jornada. Los dirigentes deseaban evitar cualquier situación que, según su interpretación de la ley, produjera contaminación ceremonial.
La base de esta preocupación se encuentra, por ejemplo, en Deuteronomio 21:22, donde dice: no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Termina diciendo el versículo 23: para que no contamines tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Muy religiosamente querían guardar este verso. Sin embargo, mientras procuraban evitar una contaminación ceremonial, habían rechazado al Santo de Dios, demostrando que ellos estaban totalmente contaminados en su corazón. Que eso es una advertencia para toda la generación, ¿no? Es posible mantener una religiosidad externa y al mismo tiempo permanecer lejos de Cristo. Jesús les dijo literalmente sepulcros abiertos. O sea, por fuera estaban, ¿verdad?, literalmente muy bonitos, muy bien vestidos, con la religiosidad, con sus filacterias alargadas en la manga. Parecían muy piadosos, pero por dentro no tenían más que un muerto. Esa es la cruda realidad. Tercero, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas. Así es como Juan nos da este detalle tan importante, porque todo tiene que ver con el cumplimiento de la palabra, las profecías. Y claramente rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, pero ahí van a hacer el milagro de cómo el Señor hace que se cumpla la palabra. Los romanos utilizaban un procedimiento conocido como crurifragium. Consistía en romper las piernas del crucificado con un pesado mazo. Esto en la palabra latín, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque durante la crucifixión la víctima debía impulsarse con las piernas para poder respirar. Al fracturarlas, el condenado ya no podía levantarse y moría por asfixia en poco tiempo. En pocas palabras, era una práctica cruel destinada a acelerar la muerte. Así ocurrió con los dos malhechores. Pero cuando los soldados llegaron a Jesús, ocurrió algo completamente diferente. Por eso en el relato como número 4 dice Juan: mas cuando llegaron a Jesús. Estas palabras marcan un punto decisivo. Los soldados llegan con la intención, claro, de aplicar el mismo procedimiento a Cristo. Sin embargo, descubren algo inesperado. Como le vieron ya muerto, dice el texto, Jesús había entregado voluntariamente su espíritu. No murió porque los soldados lo mataran. No murió porque sus fuerzas simplemente se agotaran. Murió cuando decidió entregar su vida. Recordemos sus propias palabras en Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Así que los soldados no se la iban a quitar, ¿no? Aquí vemos el cumplimiento exacto de esa afirmación. Los soldados llegan demasiado tarde para acelerar la muerte de Cristo. El Señor ya había consumado su obra. Número 5. Y ahí es donde nace el milagro y la exactitud de la palabra de Dios. No le quebraron las piernas, dice Juan. Desde una perspectiva humana podía parecer una simple casualidad, pero tú y yo sabemos que no es así. Juan inmediatamente explica que no fue de esa manera. Todo obedecía al cumplimiento de la palabra de Dios. La importancia del cumplimiento de las Escrituras. Esta declaración conecta directamente con la Pascua. Cuando Dios instituyó el Cordero Pascual, ordenó en Éxodo 12:46: en una casa será comido, no llevarás de aquello carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Ahí está la referencia. La misma instrucción aparece nuevamente en Números 9:12. No dejarán el animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Juan quiere que el lector establezca inmediatamente la relación. Jesús no es solamente alguien que muere durante la Pascua. Jesús es el verdadero Cordero Pascual. Por eso no se le quebraría hueso suyo. Juan el Bautista ya lo había anunciado al inicio del Evangelio, en Juan 1:29, cuando dice que al siguiente día vio Juan que Jesús venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora comprendemos por qué ningún hueso podía ser quebrado. El verdadero Cordero debía cumplir perfectamente el modelo establecido por Dios desde el Éxodo, una profecía más cumplida de las 333. Número 6. Cristo, el cumplimiento de la Pascua. La primera Pascua narrada en Éxodo 12 no era solamente un acontecimiento histórico,
era también una figura profética. Observemos algunos paralelos extraordinarios. Primero, el cordero debía de ser sin defecto. El animal sin defecto hablaba de la perfección y de la santidad de Cristo. Éxodo 12:5 declara: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras, porque Cristo es absolutamente perfecto, santo, el cual no hizo pecado ni se halló en su engaño en su boca, dice 1 de Pedro 2:22. Segunda los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A 1 de Pedro 3:18, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hebreos 7:26, tal sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cristo fue absolutamente santo. El animal sería sin defecto. Sabemos que bajo la ley el cordero pascual se entregaba al sacerdote, el cual lo analizaba de acuerdo a la figura 4 días, que no tuviera defecto, que no estuviera enfermo, que no estuviera, ¿verdad?, sobrado, ni que tuviera, ¿verdad?, una herida en nada, o sea, ningún defecto. Después de 4 días que el sumo sacerdote analizaba que no tuviera ni siquiera un rasguño en la pezuña, lo declaraba que ese era el cordero después de 4 días de investigación. Y después él ponía la mano y declaraba que ese era el cordero señalado. Y así sucedió con Cristo. Cuando lo traicionó Judas en la ignominia, entregándolo con 30 monedas de plata, literalmente lo llevaron al pretorio y ahí empezó. 7 juicios injustos en 4 días. En 4 días lo analizaron los sacerdotes, lo analizó el pueblo, lo analizó Pilato, lo analizaron, y 7 juicios injustos. ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos fue declarado inocente y de todos modos querían matarle. Pero se cumplió el cuadro. 4 días estuvo siendo analizado. Y después, pues la forma ceremonial se cumple cuando el sumo sacerdote le dijo: ¿eres tú el Hijo del Bendito? Y le dijo el Señor: yo soy. O sea, tú lo has dicho. Y de hoy en adelante verás el cielo abierto y al Hijo del Hombre, sobre el cual descienden, suben y bajan ángeles sobre él, dando a entender que él literalmente era el Cordero Pascual. Y ahí está el sacerdote diciendo, declarando blasfemia, rasgándose las vestiduras y haciendo el acto oficial donde el sumo sacerdote lo señala como el Cordero Pascual. Todo se cumple al pie de la letra. Esto tenía que suceder así. El sacerdote tenía que dar la orden para que fuera el sacrificio, ¿verdad?, perfecto, el verdadero Cordero Pascual. Se tenían que cumplir todas estas cosas. Así que, primer detalle, el cordero debía de ser sin defecto. Segundo, el cordero debía morir. La sangre protegía a los israelitas del juicio divino. Cuando recordamos el cuadro, ellos al celebrar la Pascua agarraron un dintel y ahí en el dintel de la puerta con un hisopo pusieron la sangre para que pasara el ángel de la muerte. El cordero debería de morir. La sangre protegió a los israelitas como nos protege ahora a nosotros. ¿Por qué? Porque el animal tomó su lugar. El animal fue el que murió para que el pueblo no muriera. Ahora Cristo es el que murió para que tú y yo no muramos. Cristo derramó su sangre para hacer posible el perdón de los pecados. Es por eso que Pedro escribe en 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Era necesario ese derramamiento de sangre, tenía que morir. Y esto es muy importante porque la Biblia nos habla de la importancia de la sangre que representa la vida. Como dice Levítico 17:11, yo les he dado la sangre para hacer expiación por vuestras almas en el altar, porque la sangre hará expiación por la persona, ¿no? También la Biblia nos señala esta realidad en Hebreos 9:22, casi todo según la ley es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Así que ya vimos que el cordero debía de ser sin defecto, el cordero debería de morir y el sacerdote tenía que señalarlo
Pero lo que está resaltando también Juan, número 3, es que ningún hueso debía de ser quebrado. Exactamente igual ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Nada quedó fuera del cumplimiento profético. En Éxodo 12:46 vuelve a decir: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, sino que, dice, ni quebraréis hueso suyo. El Salmo 34:20 anuncia también proféticamente: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Así que la Pascua anunciaba una liberación de Israel. Cristo efectuó nuestra Pascua en esa cruz para la liberación del pecado, la muerte, y nos ha dado la vida eterna con su sacrificio. En el caso de Israel, pues fue librado de la esclavitud de Egipto. Cristo nos libra a nosotros los creyentes de la esclavitud del pecado y de la condenación. Nos ha dado vida eterna, nos ha librado de la muerte y la condenación. Pablo resume esta verdad diciendo en 1 Corintios 5:7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así lo explica el apóstol Pablo. Esta afirmación apostólica confirma de manera explícita que Cristo es el cumplimiento definitivo de la Pascua. Gloria a Dios. Nuestra reflexión nos lleva a pensar qué extraordinaria armonía existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los tipos y los antitipos, las sombras y la figura, las profecías, todo cumpliéndose al pie de la letra por el poder de nuestro Dios. Lo que Dios ordenó en Egipto más de 1400 años antes se encontraba su cumplimiento perfecto en el Calvario. Nada quedó librado al azar, ni siquiera el hecho de que los soldados no quebraran los huesos del Señor. Esto fortalece profundamente nuestra confianza en las Escrituras, la fiabilidad de la palabra de Dios. El Dios que cumplió exactamente sus promesas acerca de la primera venida de Cristo, cumplirá también todas las relacionadas con su segunda venida, la cual declara que vendrá muy pronto por nosotros. Nuestra esperanza no descansa en probabilidades, descansa en la fidelidad absoluta del Dios que nunca falla y que deja sus promesas escritas como garantía. Vemos una aplicación también muy importante. Preguntémonos hoy delante del Señor: ¿estoy descansando diariamente en Cristo como mi verdadero Cordero Pascual? Hagamos la pregunta: ¿vivo con gratitud por la liberación que Él obtuvo mediante su sacrificio? ¿Ando en la libertad de Cristo? Así como Israel recordaba cada año la Pascua para no olvidar la liberación de Egipto, nosotros debemos recordar continuamente la cruz del Calvario, no para repetir el sacrificio de Cristo, pues fue ofrecido una sola vez y para siempre, como dice Hebreos 10:14. Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Recordamos continuamente la cruz de Cristo, no para repetir el sacrificio, sino para vivir con un corazón lleno de adoración, obediencia y gratitud. Es por eso la importancia de celebrar la mesa del Señor cada primer día de la semana, en la cual hacemos memoria de Él, como lo instituyó: hacer esto en memoria de mí. La exhortación: no permitas que tu vida cristiana se convierta en una simple práctica religiosa externa. Los dirigentes judíos se preocuparon por guardar una ceremonia mientras rechazaban al Cordero de Dios. Así que examina tu corazón. Asegúrate de que tu fe descansa en Cristo y no solamente en formas religiosas. Y adora a Cristo nuestro Salvador como el verdadero Cordero Pascual que dio su vida voluntariamente para librarnos del juicio eterno y reconciliarnos con Dios. Asegúrate que realmente eres nacido de nuevo, que estás en Cristo y que eres un adorador en espíritu y en verdad. Que no sea tu práctica religiosa sin Dios, sino que tu práctica no sea religiosa, sino tu comunión con Dios. Recuerda: lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre eterno, te damos gracias porque al contemplar este pasaje vemos una vez más la perfección de tu plan de redención. Gracias porque desde los días del Éxodo preparaste una figura que señalaba claramente a tu amado Hijo, el verdadero Cordero de Dios, el Dios hecho carne, el verdadero Cordero Pascual.
Señor Jesucristo, te adoramos porque eres el Cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias porque entregaste voluntariamente tu vida y porque en ti se cumplieron perfectamente todas las escrituras. Ningún detalle escapó a tu control ni al propósito del Padre. Señor, fortalece nuestra confianza en tu palabra. Ayúdanos a descansar plenamente en la suficiencia de tu sacrificio y a vivir cada día con profunda gratitud por la salvación que has obtenido para nosotros. Guárdanos, Señor, de una religión meramente externa. Danos un corazón sincero que te adore en espíritu y en verdad y que proclame con fidelidad que solo Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, Señor, esperamos con gozo el día en que veremos al Cordero glorificado sentado en el trono recibiendo la adoración de toda la creación. Espíritu Santo, trabaja a través de la predicación de tu palabra y que toda la gente que escuche estos devocionales que no te conoce, Señor, pueda entender que Jesucristo es la respuesta a su vida, que fuera de Él no hay quien salve, que al arrepentirnos de nuestros pecados y confesar a Jesús como Señor, tú nos perdonas y nos das vida eterna, ya que tu trabajo, dice Juan 16:8, declaró Cristo que el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Espíritu Santo, Señor, sigue obrando con toda la gente que no te conoce para que puedan rendirse a Cristo y poder ser salvos. Ayúdanos a tener compromiso con el Evangelio y estar predicando a toda persona en todo momento y en todo lugar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo, en el nombre glorioso de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.